Mi nombre es Camila Morales y soy estudiante en la Escuela de Diseño de Modas de Alessandra Farelli. Este es el video de explicación de la transformación de mis moldes. Lo que hice fue, este es el diseño y lo primero que hice fue volver a trazar o volver a hacer el básico para hacer la chamarra. Pero como yo no lo quería a la cadera sino a la cintura, lo corté hasta que llegara a esa parte, solo calqué hasta la cintura. De ahí, como es manga dolman, lo que hice fue hacer mi línea AB más larga que llegara hasta donde empieza mi cuello y de ahí volví a hacer mi hombro. Mi hombro lo hice a base de eso, con la escuadra tracé una línea recta y una vez que tuve el nuevo hombro, la sisa la tuve que alargar hasta que llegara a mi nueva altura siguiendo este mismo patrón. De ahí lo que hice fue que coloqué la manga por la hoja inferior, que es la que corresponde al trasero espalda, justo en donde termina mi sisa, de la parte donde termina mi sisa que llega al hombro. Una vez hecho esto, la calqué completa, toda completa mi manga. Y una vez hecho eso, lo que hice fue que escuadré o seguí mi línea de costado y mi línea de la manga de donde termina mi sisa. Y de ahí le saqué una bisectriz. Una vez hecho eso, lo que hice fue hacer la forma de la manga que yo quería, que era la manga dolman. Entonces le hice con ayuda de la curva, le hice esta línea para que tuviera la forma. Una vez hecho eso, como va a tener como un listón en la parte de abajo, le agregué 3 centímetros de la cintura hacia abajo, bajé 3 centímetros y lo escuadré para formar ese listón que va a tener. Y así es como quedó la parte de trasero. En la parte de delantero lo hice junto con el trasero para que tuviera la misma medida de enfrente, pero también la misma medida de la manga para que las mangas coincidieran. Una vez hecho eso, pues de enfrente solo quedaba colocarle la bolsa de parche que va a tener. Y lo hice guiándome de donde termina mi cuello. Bajé 14 centímetros y como va a ser de 10 centímetros, lo tomé como punto medio. Le puse 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro. Bajé 10 centímetros y lo escuadré todo. También de la parte del cuello, de la parte delantera, lo que hice fue que el escote lo bajé un poquito, lo bajé 1,5 centímetros, que fue que llegara hasta aquí y lo volví a marcar para que quedara más curvo como se ve en mi sudadera. Mi sudadera lleva capucha, entonces lo que me faltó o lo que hice después fue hacer la capucha para la sudadera. Esta la hice primero haciendo una línea AB de 30 centímetros y de ahí tracé una línea AC de este lado. Medí cuáles eran mis cuellos, mi cuello y mi escote y puse las medidas aquí. Puse la medida primero de mi cuello de la parte de atrás y luego puse del escote delantero que llegaba hasta aquí. Una vez hecho eso, lo cerré para que quedara todo el cuadrado. Estiré esta línea de aquí y le aumenté 3 centímetros para hacerle esto que yo quiero para la manga. Y una vez hecho esto con ayuda de la curva, lo ayudé para que llegara hasta donde llegaba el rectángulo. Una vez hecho eso, sin medida y con la curva, solo me faltó darle la forma que yo quería, la forma del gorrito, y esto lo hice quitándole este piquito de acá con ayuda de la curva, sin medida. Esto ha sido todo y muchas gracias.